Nosotros vamos a hablar del tema de la salud, porque la salud, sí, aunque usted no lo crea, en este contexto electoral está en alerta. Y antes de conversar con el doctor Omar Neira, que ya está en la línea, él es experto en gestión de salud pública, lo pido me acompañe en revisar rápidamente la información que nos ha llegado a nuestro WhatsApp de PBO, enviada al grupo, si la podemos pasar, rotar en la pantalla de PBO para poder relatarla. Seguimos teniendo los problemas de actas observadas por sustentos o causales como la ilegibilidad, cuando es totalmente legible el acta. Hay otras denuncias, ahí está. No, lo que ha llegado al PBO, lo preparamos y cerramos con esa información. Mejor voy a conversar con el doctor Omar Neira. Está en el PBO, lo ha enviado, se ha enviado al grupo de PBO. ¿Qué tal, doctor Omar Neira? Bienvenido a PBO. Judy, buenas tardes. Es un placer, Judy, como siempre. Doctor, ¿es inevitable una tercera ola de COVID-19? Señalan algunos expertos, pero además también se ha hecho esta alerta desde el Ejecutivo, pero con algunas características diferentes. El Colegio Médico señala que debido al año y medio de crisis sanitaria por COVID-19, los centros de salud se han copado de pacientes que requerían atención especializada por coronavirus. Sin embargo, tenemos pacientes con enfermedades graves, desde enfermedades oncológicas y otro tipo de enfermedades que requieren también atención especializada. Y esa tercera ola viene con estas nuevas características. ¿Qué hacer como país en medio de la transición de gobierno, doctor? Sí. Todavía seguimos viviendo una situación sanitaria muy compleja. La semana pasada, finalmente, el Estado como tal, conformado por muchos organismos del Ministerio de Salud, PCM, y todos los organismos que están involucrados en información, sinceraron las cifras, algo que en WILAX, desde el primer momento, expresaron de que algo andaba mal. Entonces, intentar manejar adecuadamente una política sanitaria con datos que no son los reales, te llevan a estos casi 190.000 fallecidos, Judy. Yo no comprendo por qué hasta ahora la sociedad peruana no levanta una voz, no expresa su preocupación, a pesar que la semana pasada se sinceró, y no todas las instituciones como acto simbólico expresan a media asta que vivimos la situación sanitaria de las más críticas. Si hemos visto en India que ha sido catastrófico, lo de Perú es mucho peor. Y todo indica que lo que viene, sin ser un agorero, pero expresando alguna hipótesis en base a la evidencia científica, con una población con una tasa de vacunación muy baja, no llegamos al 10%, con cifras que tampoco siguen sincerándose todavía a nivel de contagios para hacer una planificación sanitaria. La presencia de las variantes es de las que más nos preocupa, y frente a ello, en los próximos meses, eso parece previsible, ¿no? Y hemos estado en una situación electoral compleja, no en lo político no en lo político únicamente, sino en todo el desorden sanitario que podría conllevar a esta crisis sin vigilancia epidemiológica, a pesar de tener vacunas como Chile. Chile hoy, con más del 50% de su población vacunada, está en otro pico y ola de contagios, y a nosotros nos espera algo parecido, ¿no? De acuerdo. Algo parecido si seguimos el camino de Chile, y como usted nos ha contado en reiteradas ocasiones, y me gustaría hacer nuevamente precisión sobre el tema, es optar por vacunas que eviten el contagio, ¿no es cierto? Chile, como usted acaba de mencionar, tiene una alta ocupación en sus unidades de cuidados intensivos, y la gente, por sentirse protegida por una o dos dosis de la vacuna de Sinovac, baja pues las medidas de protección. Ahora, el ministro de Salud aquí en nuestro país, Óscar Ugarte, ha señalado que todavía no se ha programado, ni se habla, ni se confirma la inoculación de una tercera dosis a nuestro personal de primera línea que ha sido vacunado con Sinopharm. Y nosotros seguimos recibiendo vacunas de Sinopharm. Dicho sea de paso, se ha completado, me parece, otro millón más aquí en nuestro país, cuando usted ha saludado el cierre de acuerdos para la adquisición de vacunas de Pfizer, doctor.
Sin tener un ánimo demasiado crítico como lo hemos tenido en los últimos 12, 15 meses, pero con un afán de buscar una luz de solución, la evidencia mundial, fuera de ideologías, fuera de posiciones y todo lo demás, el análisis de nuevos casos, del número de fallecidos, todo indica que las vacunas que realmente están funcionando son las de la plataforma ARN mensajero y vector viral. Es Pfizer, Moderna o Johnson o Astra, ¿no? Hoy la variante india va a cobrar protagonismo mundial. Es todo lo que toda la evidencia apunta que la variante india, y una de las peculiaridades de la variante india es su capacidad de evadir a las vacunas, se llama evasión inmunológica. Y frente a ello, la plataforma de Sinopharm, Sinovac, que si bien es cierto eran el paradigma hasta el año pasado, no están funcionando en el campo. Los resultados son: Chile tiene 58% de su población inmunizada, pero hoy vuela el número de contagios. Bahrein, Emiratos Árabes, está iniciando una inmunización a las personas que recibieron Sinopharm. No es un tema ideológico, Judy, es intentar analizar la ciencia, la evidencia. Ajá. Cambió el paradigma, hay que aceptar. Yo personalmente en enero promovía el uso de Sinopharm y había que hacer, pero todo apunta a que ese no es el camino. El camino es apostar, como a raíz de todo este escándalo el presidente Sagasti promueve y se adquieren 12 millones más de dosis, pero hay que ir por eso. Novavax es otra de las vacunas de vector viral que está en el mercado y se puede ir por ahí, que se puede renegociar. Johnson tiene disponibilidad de dosis en el mundo, pero es capacidad de negociación y gestión para que lleguen rápidamente vacunas, porque de lo contrario la tercera ola nos destroza como la segunda. La segunda ha sido una ola muy, pero muy grande y sostenida, y es responsabilidad del gobierno del presidente Sagasti. Ojo, la primera ola es una responsabilidad de Vizcarra, con todos los defectos y virtudes que en ese momento le dijo la población, pero si hay un responsable del manejo sanitario es Martín Vizcarra y su equipo de salud. Y la segunda ola, mantener a la misma ministra o hacer un cambio por más o menos lo mismo con el ministro Ugarte, es insistir en lo mismo. No hay vigilancia epidemiológica. Y sin vigilancia, llámese Estados Unidos y Israel, tampoco han salido. ¿Y cómo han salido? Con vacunas y vigilancia. Tú te vas a Estados Unidos, así como que te administran una vacuna, te hacen pruebas de PCR por millones diariamente. Esto no es ciencia ficción, esto ocurre. Tú te vas a un supermercado y te hacen tu prueba PCR porque tienes un síntoma y sospechas. Y hay un sistema, no es tan potente como Corea del Sur, por ejemplo, en vigilancia epidemiológica, pero se tiene que hacer. Hay países como Nueva Zelanda que sin vacunas han manejado esta crisis, Judy, y ese es el camino. No es apostar por camas hospitalarias, por todo lo demás. En Perú, en un país pobre sin infraestructura hospitalaria, necesitamos que la gente no se contagie. Pero hoy es complejo, no tenemos una idea clara cómo va a terminar el país en las próximas semanas con la elección de un nuevo presidente, y ahí hay dos visiones distintas de la salud. Esto ya está determinado, no hay campaña, el Perú ya decidió, y esperemos que, independiente quien asuma el rol en salud, comprenda a la ciencia, a la tan inventada ciencia, y decir qué funciona en el mundo. En el mundo funciona vigilancia epidemiológica, pruebas moleculares masivas y vacunas, yo le llamo entre comillas de calidad, que son estas tipo Pfizer, tipo Johnson. Esa debe ser la apuesta, porque eso te trae la normalidad en la economía, Judy, porque si tú logras salir, llegas a esa normalidad que hoy tiene Estados Unidos, que tiene Reino Unido, que tiene Europa. En Europa se han abierto estadios de fútbol y la gente está asistiendo. Eso ya es real hoy, pero sin salud. Doctor, yo sé que usted siempre apela al análisis científico muy objetivo, pero yo me permito realizar un análisis también político. Usted acaba de mencionar la situación en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos lo que ocurre es que, como tienen aseguradas todas las vacunas, y hay que decirlo también, Trump se ha encargado de acaparar, si ustedes quieren analizarlo, verlo desde un punto de vista negativo, acaparar las vacunas, asegurar las vacunas para su población. Y Joe Biden lo que está haciendo es trabajar con el sector privado y permitir que la gente se vacune desde centros comerciales, farmacias, tengo entendido que en Walmart, ¿no es cierto?, Walgreens, en las playas. En cualquier lugar, incluso entregan cerveza, premios, de todo, y trabajan con el sector privado. ¿Y por qué digo que yo sí me permito hablar del tema político? Porque aquí en nuestro país no existe la disposición de trabajar con el sector privado. No existió durante el gobierno de Martín Vizcarra con Vicente Ceballos, que no recibía donaciones, y me parece, yo tengo la sensación que tampoco el actual gobierno, porque nuestro principal problema es la lentitud también en el proceso de vacunación, doctor Neira. Es correcto, Judy, y si bien es cierto, yo doy opiniones en base a evidencia científica, pero en salud pública las decisiones sanitarias tienen que ir con decisiones políticas. Y el sesgo ideológico del manejo sanitario en el país, del gobierno de Martín Vizcarra y del gobierno de Francisco Sagasti, es evidente, en el sentido en que no se hace apuestas por vacunas que vienen de países con economía liberal, con una visión distinta, llámese Estados Unidos, llámese Reino Unido, ¿no? Y en ese contexto, la cooperación pública-privada es impresionante en estos países. La salud en ciertos países, como Corea del Sur, es manejado por el sector privado bajo supervisión estricta del Estado, pero es potentísima para todo lo que tú quieras, llámale cáncer, llámale enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, uno de los días de festejo es el Día de los Veteranos, que ha sido hace unos días. Es un feriado nacional donde prácticamente cierra el país. ¿Sabes qué no cerró, Judy? El sector privado que estaba encargado de inmunizar, de la administración de vacunas. Miles de puntos a nivel nacional seguían trabajando en el feriado más importante, administrando millones de vacunas. Por eso Estados Unidos hoy regresó a la normalidad, y hay que usar con ejemplos, con evidencia. Cuando Rafael López decía Estados Unidos va a regalar vacunas, lo tildaron de desenfocado de la realidad. Estados Unidos está regalando vacunas, 80 millones. Bueno, dicho sea de paso, Rafael López Aliaga lo escuchó aquí en PBO Noticias, porque nosotros tenemos corresponsalías en Estados Unidos. Alan Rivera Prieto, un estimado amigo y colega de la casa, de ese medio de comunicación, ya lo anunciaba desde ese momento, ¿no? Entonces, la información es pública. Quien quiera cegarse ante ella, lo hace o por un interés ideológico o por un interés económico, doctor Neira. Es evidente porque, el desarrollo científico que luego deviene en una innovación, quiere decir hoy la presencia de vacunas, está soportada por el sector privado. Así funciona el mundo. El desarrollo científico puede venir de la ciencia pública o privada, pero la innovación básicamente, excepto Moderna, que ha tenido un financiamiento casi al 90 y tantos % estatal del gobierno de Trump, todo ha sido financiamiento privado, porque así funciona el sector privado a cualquier actividad de la sociedad. Es efectiva, es eficiente, hace las cosas por necesidades y soluciona los problemas. Y frente a ello no podemos sesgar nuestro juicio hacia un nivel ideológico y seguir apostando por cierta relación geopolítica con China, por ejemplo, en el caso Sinopharm. Yo creo que ese es un error, no porque sea China, sino porque la plataforma es equivocada. Y bajo ese concepto, pienso que los peruanos debemos exigir que se mejore. Se puede mejorar enormemente la capacidad de inmunización. Hoy andamos por 70, 80 mil diarios y se aplaude. Judy, la capacidad de las licenciadas de enfermería en el Perú está cerca de 250.000, con algo de esfuerzo, no con un esfuerzo sobrehumano, algo de esfuerzo. ¿Se pueden traer más vacunas? Sí, pero hay que ir a pedir, hay que ir a negociar. Hay que ofrecerles estudios de fase 4 en el Perú, porque hoy para la industria farmacéutica somos interesantes por una razón. Acá hay muchas variantes, es una población altamente castigada,
Y si una vacuna logra tener un éxito, el éxito es mundial para ellos. Si les interesa, vamos a venderles el estudio de fase 4. Hay que ofrecer, hay que organizar, obviamente. Y yo te digo esto no porque se me ocurre. Eso hizo Israel, Judy. Israel fue el primer país que sobrepasa el 50% de población inmunizada porque el primer ministro de Netanyahu logra negociar el estudio de fase 4, entre comillas, llámale así, con Pfizer y le dice, mi país va a ser el que más va a hacer, yo te vendo los estudios. Y ahí están, los estudios salieron en las próximas semanas y meses y le dijo al mundo, Pfizer funciona en la vida real. Entre comillas, es una super vacuna. En base a eso, pagó $117 por la vacuna a Israel. Es la verdad, nosotros hemos pagado $10. Y doctor Neira, le comento un dato adicional. Ya estamos volando en el tiempo, pero esa conversación se ha tornado muy interesante. La semana pasada hemos conversado con Itai Isber, es un empresario dedicado a la infraestructura y a equipos en el sector salud. Y él nos contaba que más allá del precio, lo que Israel primó fue el criterio de urgencia. Apostó por Pfizer, su población hoy no usa mascarilla porque está en una fase, como usted lo ha señalado, ha vendido la fase 4 de investigación. Y él me decía, ¿sabes qué? No importa lo que cueste, porque Israel parado un mes le cuesta más a Israel que pagar el monto que usted nos acaba de mencionar por la vacuna de Pfizer. Entonces, los criterios de urgencia deben ser analizados y puestos en una balanza. ¿Cuánta pérdida económica representó para nuestro país tantos meses de para si no apostamos por una estrategia real y efectiva para enfrentar la pandemia? Doctor Neira, y con eso terminamos. Su comentario final, por favor. Es correcto, Judy. Hoy, si tenemos que pagar 10 veces el valor de una vacuna, pero que mañana 9 de junio estén acá, eso no soporta un análisis financiero y que te diga pago demasiado. Hoy se debe pagar para tener pero una vacuna de calidad lo más pronta posible y podamos llegar al 28 de julio con un 60-70% de la población mayor inmunizada. Ese debe ser el mensaje y debemos correr por ahí. Son 2 meses para el 28 de julio, o sea, falta muchísimo y eso puede prevenir una tercera ola. De acuerdo, doctor, y dicho sea de paso, regreso al tema político antes de irnos, y Perú Libre, pues, tiene algunas propuestas que preocupan al sector salud porque hablan de, o dejan entrever la renegociación de los contratos de las vacunas o copar el sistema de salud cuando claramente hay una intención de entrometer intereses ideológicos y económicos en el sistema de salud. Muchísimas gracias, doctor Neira. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.